Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar de la guerra en Siria. Sí, un conflicto que parecía olvidado y que de repente... Ha vuelto a las portadas con una violencia brutal. La verdad es que tenemos información de medios internacionales, reportajes desde el terreno. Un montón de perspectivas para intentar comprender qué ha provocado esta ofensiva. ¿Quiénes son los actores clave? Y en fin, ¿qué significa todo esto para el futuro de Siria y la región? Porque esto tiene implicaciones que van mucho más allá. Claro, desde luego. Y lo que más llama la atención de todo esto es la rapidez del avance rebelde. Sí. ¿Verdad? Nadie se esperaba que pudieran tomar porciones importantes de Alepo tan rápido. La verdad es que ha pillado a muchos con el pie cambiado. La toma de la antigua ciudadela de Alepo, símbolo del control del gobierno durante años, es un golpe muy duro para la Assad. Sí. Además, las imágenes son impactantes. Ver a los rebeldes celebrando con comida rápida entre los escombros en medio de una zona de guerra. Es una imagen muy potente. Choca bastante con la idea que solemos tener de un conflicto de este tipo. Totalmente. Es una imagen que refleja la complejidad del conflicto. Esta ofensiva es el mayor desafío al que se ha enfrentado el régimen de Assad desde 2016 cuando recuperó Alepo. Y en el centro de todo esto está Hayat Tahrir al-Sham HTS. Un grupo con una historia un tanto compleja, ¿no? Sí, compleja y en constante evolución. Surgieron de Al-Qaeda, pero se separaron en 2016. Y aunque la ONU y Estados Unidos todavía los consideran un grupo terrorista, su líder Abu Muhammad al-Shawlani han intentado suavizar su imagen. Distanciándose de la ideología yihadista más radical. Exacto. ¿Y qué hay detrás de este cambio de imagen? ¿Por qué crees que HTS ha decidido cambiar su estrategia? Bueno, si analizamos su discurso durante esta ofensiva, vemos que han abandonado la retórica yihadista y se presentan como un frente rebelde unido. Buscan atraer a aquellos sirios que rechazan el extremismo religioso. Tiene sentido. ¿Crees que esta estrategia les está funcionando? Parece que sí. Han sabido conectar con el sentimiento generalizado entre los sirios. Están hartos del extremismo y desean un frente unido contra Assad. Claro. Y todo esto además está sucediendo en un contexto de inestabilidad regional. Totalmente. Irán debilitado por los ataques israelíes y las protestas internas tienen menos capacidad para apoyar a Assad Hezbollah. Otro aliado clave está lidiando con su propio conflicto con Israel. Y Rusia, el principal apoyo militar de Assad, tiene gran parte de sus recursos destinados a la guerra en Ucrania. O sea que se ha generado una especie de vacío de poder en la región. Se podría decir que sí. Y los grupos rebeldes han aprovechado esta oportunidad para atacar. Es una posibilidad. La inestabilidad regional siempre crea un caldo de cultivo para este tipo de movimientos. Y en medio de todo este caos, los actores internacionales siguen moviendo sus fichas. Estados Unidos apoya a las fuerzas democráticas sirias lideradas por kurdos en el noreste del país. Turquía respalda a varios grupos rebeldes entre ellos. El Ejército Nacional Sirio, Rusia, proporciona apoyo aéreo a las fuerzas de Assad. Parece un tablero de ajedrez, ¿no? Sin duda. Un tablero donde cada movimiento puede tener consecuencias imprevisibles. El conflicto sirio es una red compleja de alianzas e intereses en conflicto, lo que hace que cualquier solución sea extremadamente difícil. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues mira, la comunidad internacional por su parte pide calma. Ya. La ONU ha hecho un llamamiento a la desescalada y a una solución política. Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido instan a la moderación y a una resolución pacífica. Pero lo visto, no parece fácil. No lo es. Ya. El conflicto sirio está lejos de terminar y esta ofensiva podría provocar una inestabilidad aún mayor en la región. Esta ofensiva nos hace plantearnos una pregunta clave. ¿Está realmente en peligro el régimen de Assad? Es difícil de saber. Podría ser un punto de inflexión, pero también podría ser simplemente un capítulo más en una guerra larga y brutal. Lo que está claro es que la situación es crítica y que el futuro de Siria pende de un hilo. Desde luego, la comunidad internacional debe actuar con cautela y buscar una solución que priorice la paz y la seguridad del pueblo sirio. La situación en Siria es como una caja de cerillas. La más mínima chispa podría desencadenar una explosión con consecuencias impredecibles. En este contexto tan volátil, ¿qué podemos esperar? ¿Qué escenarios están barajando? Bueno, como hemos comentado, la comunidad internacional aboga por la desescalada y una solución política. Sin embargo, después de tantos años de conflicto, las posibilidades de un acuerdo de paz duradero son escasas. ¿Quiere decir que podríamos estar ante una guerra enquistada durante mucho más tiempo? Es una posibilidad real. Ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en sus posiciones. Y los intereses de los actores internacionales a menudo son contradictorios. Hablando de actores internacionales, ¿cómo crees que va a reaccionar cada uno ante esta ofensiva rebelde? Empecemos por Estados Unidos. Su prioridad en Siria sigue siendo la lucha contra el Estado Islámico y su apoyo a las fuerzas democráticas sirias FDS, que están formadas principalmente por kurdos, se enmarca en esa estrategia.
Es poco probable que intervengan directamente en el conflicto entre el régimen y los rebeldes, especialmente si estos últimos siguen liderados por HTS, a quienes consideran una organización terrorista. ¿Y Rusia? ¿Seguirá apoyando a Assad a pesar de su implicación en Ucrania? Rusia tiene un interés estratégico en Siria. Su base naval en Tartus es su único punto de apoyo en el Mediterráneo y no va a renunciar a ella fácilmente. Es probable que siga proporcionando apoyo aéreo a Assad, aunque es posible que la intensidad de ese apoyo se vea limitada por la guerra en Ucrania. De hecho, algunos informes sugieren que Rusia ya ha retirado algunos aviones de combate de Siria para destinarlos al frente ucraniano. Entiendo. ¿Y qué pasa con Irán? ¿Seguirá jugando un papel relevante en el conflicto? Irán es un aliado histórico de Siria y ha sido fundamental para la supervivencia del régimen de Assad. Han proporcionado apoyo militar, financiero y logístico durante todo el conflicto. Sin embargo, como hemos mencionado, Irán está debilitado por las sanciones internacionales y las protestas internas. Esto podría afectar su capacidad para mantener el mismo nivel de apoyo a Assad, aunque no creo que lo abandonen por completo. Claro, es un aliado demasiado importante para ellos. Y no podemos olvidarnos de Turquía, un actor clave en la región. Efectivamente, Turquía tiene sus propios intereses en Siria. Su principal objetivo es evitar la creación de un Estado kurdo independiente en su frontera sur, ya que temen que esto pueda alimentar las aspiraciones independentistas de la población kurda en Turquía. Por eso apoyan a varios grupos rebeldes, incluidos algunos que se oponen a las FDS, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos. La situación es extremadamente compleja, con una red de alianzas y rivalidades que dificultan cualquier intento de solución. Un verdadero rompecabezas geopolítico. Sin duda. Y en este rompecabezas, cada pieza tiene su propia lógica y sus propios objetivos. Lo que complica aún más la situación es que estos objetivos a menudo entran en conflicto, creando un escenario donde cualquier avance hacia la paz es extremadamente difícil. Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias de la guerra. Por supuesto, millones de sirios han tenido que huir de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en países vecinos como Líbano, Jordania y Turquía. La economía del país está destrozada y la infraestructura básica como hospitales y escuelas ha sido gravemente dañada por los combates. La situación humanitaria es crítica y requiere una respuesta urgente por parte de la comunidad internacional. Es una tragedia humanitaria de dimensiones enormes. Totalmente. Y una tragedia que parece no tener fin. Es fundamental que la comunidad internacional no olvide el sufrimiento del pueblo sirio y siga trabajando para encontrar una solución pacífica al conflicto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Hay alguna esperanza para Siria? La solución pasa por un acuerdo político que implique a todas las partes en conflicto, incluyendo a los actores internacionales. Sin embargo, como hemos visto, las posibilidades de que esto ocurra a corto plazo son escasas. La desconfianza entre las partes es enorme y los intereses en juego son demasiado complejos. Entonces, ¿estamos condenados a presenciar un nuevo capítulo en esta interminable guerra? No necesariamente. La historia nos ha demostrado que incluso en los conflictos más enquistados siempre hay espacio para la esperanza. Aunque el panorama actual parezca desalentador, no podemos perder de vista la posibilidad de un futuro mejor para Siria. Para ello es crucial que la comunidad internacional mantenga la presión sobre las partes en conflicto para que se comprometan con un proceso de paz genuino. Es cierto, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento de la población civil? Hay varias acciones que se pueden tomar. En primer lugar, es fundamental que la comunidad internacional aumente la ayuda humanitaria a los millones de sirios que se encuentran en situación de necesidad. Esto implica proporcionar alimentos, agua potable, refugio y atención médica a los desplazados internos y a los refugiados en los países vecinos. Por supuesto, la ayuda humanitaria es crucial en estos momentos. Pero más allá de eso, ¿qué otras medidas podrían contribuir a una solución duradera del conflicto? Una de las claves para la paz en Siria pasa por abordar las causas profundas del conflicto. Esto implica, entre otras cosas, promover un proceso de reconciliación nacional que permita sanar las heridas del pasado y construir un futuro común para todos los sirios, independientemente de su etnia o religión. También es importante abordar las desigualdades económicas y sociales que contribuyeron a la desestabilización del país. Eso suena a un proceso largo y complejo. ¿Y qué papel pueden jugar los actores internacionales en este proceso? Los actores internacionales tienen una gran responsabilidad en la búsqueda de la paz en Siria. Deben utilizar su influencia para presionar a las partes en conflicto, para que negocien de buena fe y lleguen a un acuerdo político que satisfaga las aspiraciones legítimas de todos los sirios. También es importante que los países que apoyan a las diferentes facciones en el conflicto eviten acciones que puedan agravar la situación, como el envío de armas o el apoyo a grupos extremistas. Es evidente que la situación en Siria es un desafío enorme para la comunidad internacional,
Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para contribuir a la paz en este país? Hay muchas cosas que podemos hacer. En primer lugar, podemos informarnos sobre el conflicto y sus causas y compartir esa información con nuestros amigos y familiares. También podemos apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan en Siria y con los refugiados sirios en otros países. Y por supuesto podemos hacer oír nuestra voz y exigir a nuestros gobiernos que actúen para poner fin al conflicto y aliviar el sufrimiento del pueblo sirio. Totalmente de acuerdo. Informarnos, involucrarnos y alzar nuestra voz son acciones que, aunque parezcan pequeñas, pueden marcar la diferencia. Y con esta reflexión vamos a ir cerrando nuestra inmersión en la crisis siria. Ha sido un viaje intenso en el que hemos explorado la complejidad de un conflicto que, por desgracia, sigue marcando la vida de millones de personas. Así es. Espero que este análisis haya servido para comprender mejor la situación en Siria y las claves para encontrar una solución pacífica a este conflicto que ya dura demasiado tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.